Buenos días a todos. Mi nombre es Flavia Seferi y el siguiente estudio se inscribe en la investigación que desarrollo para mi tesis doctoral en la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda. En esta presentación abordaré el rol del poder en la producción artística de Jorge Salamea, un autor colombiano cuya obra literaria combina de manera magistral la crítica política con la creación estética. A partir del análisis de tres de sus obras fundamentales, examinaré cómo Salamea expone los abusos del poder y cómo convierte la literatura en una herramienta de resistencia y reflexión social. La perspectiva que presento aquí es de carácter introductorio y divulgativo. Pretende ofrecer un primer acercamiento a la riqueza y complejidad de la obra de Salamea, así como contribuir a recuperar la visibilidad de un autor que merece, hoy más que nunca, ser leído, estudiado y reconocido. Para comprender adecuadamente el rol del poder en la obra literaria de Jorge Salamea, es necesario empezar por su figura. Salamea fue un escritor, poeta, crítico, periodista y traductor colombiano, nacido en 1905 en Bogotá y fallecido en la misma ciudad en 1969. A lo largo de su vida se comprometió profundamente con la crítica social y política, tanto desde su labor diplomática como desde su obra literaria. Su estilo se caracteriza por el uso de la sátira, la alegoría y un lenguaje altamente metafórico, con el cual logró construir una mirada crítica hacia las dictaduras, la corrupción y los abusos de poder. En su obra el poder no es simplemente un contexto, sino un personaje central, muchas veces monstruoso, que oprime, deshumaniza y silencia. Sus textos denuncian la corrupción estructural y proponen que el arte, y particularmente la literatura, puede ser una forma de resistencia política. La manera en que presenta la deshumanización causada por el poder muestra la preocupación de Salamea por las víctimas, por los pueblos sometidos y por la urgencia de justicia social y libertad. En fin, a través de su pluma, Salamea nos muestra que el arte no debe ser indiferente frente a las injusticias y nos recuerda que la función del artista no es complacer al poder, sino cuestionarlo. La primera obra importante de Salamea es La Metamorfosis de su Excelencia, un relato publicado en 1949 y escrito, como él mismo afirma, bajo el terror de la época. Ese terror alude al Bogotazo de 1948 y al inicio del periodo de la violencia, etapa de intensificación del conflicto político y social en Colombia. La historia relata la asombrosa transformación física y moral de su excelencia, un alto funcionario del gobierno caracterizado por su vanidad, despotismo y desconexión total con la realidad del país que administra. De manera súbita y sin explicación aparente, su cuerpo empieza a deformarse, deformación que funciona como una metáfora de su corrupción interior y de la deshumanización que produce el ejercicio autoritario del poder. Esta obra constituye una alegoría poderosa sobre la corrupción moral y política que acompaña el poder absoluto. Salamea construye una crítica directa y contundente hacia los dirigentes que se aferran al mando y pervierten las instituciones. Mediante el uso del grotesco, resalta el carácter monstruoso de ese deterioro, exponiendo cómo el poder, cuando se ejerce sin ética ni límites, termina deformando tanto a quien lo detenta como a la sociedad que lo padece. El Gran Burundú Burundá Muerto es sin duda la obra más conocida de Salamea y constituye una aguda crítica política contra los dictadores latinoamericanos de su tiempo. Se trata de un relato escrito en prosa poética que se abre con el anuncio de la muerte del dictador. El Gran Burundú Burundá Muerto. Desde este punto de partida, el autor retrata a un líder temible que encarna los vicios del autoritarismo, la censura, la represión y la violencia. A lo largo de la obra se describe con detalle el cortejo fúnebre del tirano, presentando a cada uno de sus integrantes y señalando su papel y trayectoria dentro del régimen. Se introduce después una analepsis que relata el ascenso del Burundú al poder y el proceso mediante el cual logró someter a la sociedad. El lector descubre así que uno de los rasgos más extremos de su gobierno fue una política lingüística radical, la prohibición del uso del lenguaje, mediante la cual imponía el silencio como instrumento de control para sofocar cualquier forma de pensamiento crítico o resistencia. El Gran Burundú Burundá funciona como una caricatura literaria de la vida política del país,
y de las estrategias totalitarias empleadas para conservar el poder a través de la violencia y la censura. Se trata de una sátira poética y una potente denuncia literaria. Mediante el humor, la ironía y un espíritu profundamente crítico, Salamea ridiculiza la figura del tirano y destaca la urgente necesidad de una renovación social. El sueño de las escalinatas es un poema en prosa de gran carga simbólica que Jorge Salamea escribe durante su estancia en la India, inspirado por las largas escalinatas que descienden hacia el río Ganges. Este escenario espiritual y profundamente ritual, donde confluyen vida, muerte y purificación, se convierte para el autor en una poderosa metáfora del ascenso humano hacia la justicia y la libertad. A diferencia de otras obras marcadamente situadas en el contexto político latinoamericano, este texto posee un respiro más global, pues se dirige, dice Salamea, a todos los seres de condición contradicha del mundo, es decir, a quienes viven bajo la tensión constante entre el deseo de libertad y las fuerzas que buscan limitarla. Además, esta vez el poder no se encarna en un dictador, sino en el palacio, símbolo universal del poder en todas las épocas y culturas. Esta obra forma parte de lo que el autor concibe como su poesía al aire libre, una poesía democrática que busca dar voz a los oprimidos y denunciar las injusticias universales. Así, el sueño de las escalinatas se convierte en una meditación sobre la libertad, la resistencia y la dignidad humana, consolidando a Salamea como una voz que transciende lo local, para interpelar a lectores de cualquier contexto histórico y geográfico. En definitiva, podemos decir que en la obra de Jorge Salamea el poder actúa como un antagonista constante. En este recorrido hemos visto cómo en cada una de las obras estudiadas el autor despliega una representación distinta del poder, el dictador individual, el tirano caricaturizado y la arquitectura simbólica del dominio, para mostrar que la opresión adopta múltiples formas, pero que la palabra sigue siendo un espacio de resistencia y transformación. En tiempos donde el autoritarismo y la censura todavía amenazan en muchos lugares del mundo, la obra de Salamea sigue siendo actual, provocadora y profundamente necesaria. Nos invita a preguntarnos cuál es el papel del arte en tiempos de crisis y qué responsabilidad tienen los artistas frente a los abusos de poder. Gracias por su atención y por acompañarme en este recorrido por la vida y la obra de Jorge Salamea. Espero que esta presentación haya servido para conocer un poco más a este autor, su compromiso con la justicia y la fuerza de su literatura. Quedo atenta a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias nuevamente.